Bueno chicos, este es el sistema para engranar marcha adelante y marcha atrás que tenía fabricado aquí en el engendro, que lo hice para salir del paso y poder ir a la primera gincana a la que fui, y así se quedó. Hoy vamos a cambiar eso. Lo tengo puesto con un cable aquí de un coche que viaja por aquí, viene por aquí, está sujeto con todas esas bridas, y luego viene aquí el cable y es todo flexible y no entra bien y tengo que estarlo sujetando, y vamos a cambiar eso. Lo vamos a hacer con varilla y con rótulas, de las rótulas que me quedaron de los brazos de control anteriores. Ya tengo aquí el agujero por donde va a pasar la varilla, que va a conectar la marcha adelante y marcha atrás, y allá hago una palanca para que haga así y conecto otra varilla que baje hasta la caja de cambios. Voy a hacer un eje pivotante por aquí y nada, vamos a ver todo eso. Bueno, y vale acotar que todo esto lo voy a hacer ahora con el torno. Miren, ya tenemos la varilla completa que va a ir de una punta a otra. La estoy rebajando para meterla dentro de un casquillo que hice. Este casquillito que tenemos por aquí, vamos a meter esa punta a la varilla, la soldamos por aquí y ya queda la varilla. Esto tiene rosca para poder ajustar para adelante y para atrás la rótula. Y luego vamos a ver la varilla ya lista. Bueno chicos, ya tengo aquí la varilla que va a ir hasta allá, mi conector con el que voy a conectar con la rótula, ya roscado a la rosca de la rótula. Esto lo encajo aquí, lo sueldo por aquí, ya tengo mi palanca hecha aquí y ya tengo mi conexión de sale de la palanca hacia atrás lista. Ahora tengo que medir a ver hasta dónde me llegue, hacer el pivote y hacer la otra que conecta con la de abajo. Bueno, básicamente tenemos la primera varilla lista. Voy a tomar la medida, voy a hacer el punto de pivote ahora y luego soldo el punto de pivote y corto la varilla a la medida y le soldo la rótula y hago la otra varilla. Bueno, y este va a ser mi punto de pivote para convertir el movimiento de la varilla que va de aquí hacia allá así en un movimiento, bueno, va a ser así realmente, en un movimiento así, hacia arriba y hacia abajo, porque tengo que seleccionar, aquí es así, hacia arriba y hacia abajo es punto, marcha adelante, punto muerto y marcha atrás. Entonces hay que hacerle así, hacia arriba y hacia abajo, y la palanca está allá y la palanca viene así. Entonces para convertir ese movimiento así en así, tenemos este punto de pivote aquí, que lo ponemos por aquí, y básicamente lo que hace es hacer esto. Cuando yo le doy a la palanca para allá, pac, 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 y esto es lo que vamos a poner aquí ahora, conectar la varilla que viene de adelante hacia aquí y la que va de aquí hacia abajo, y a ver si lo tenemos listo ahora. Bueno chicos, ya tenemos el sistema de marcha adelante y marcha atrás por varillas listo. Ahora tengo que terminarlo de soldar, repasar y pintar, pero bueno, ya funciona perfectamente, ya está listo. Viene esta varilla, sale de nuestra caja de cambios, marcha adelante, marcha atrás, slash, diferencial trasero, bloqueo trasero, convertidor de fuerza de motor a fuerza de la rueda, o sea, todo en uno. De ahí salimos, giramos, venimos a este punto pivotante, como dijimos antes. Tenemos varios niveles, ahora mismo lo tengo aquí para que sea lo más cortito posible. Mientras más alto esté aquí y más corto esté aquí, con menos movimientos de este, voy a tener más movimiento de este.
O sea, ahora muevo la palanca, ya lo vamos a ver, y se mueve así súper en cortito. Luego de aquí voy para allá, para la carrocería por aquí. Hice un pequeño doblez ahí a la varilla. Todavía está por definir el doblez, pero creo que así me va bien. Y luego llegamos aquí, que todavía tengo que terminar de quitar las partes de las cosas viejas. Pero básicamente tenemos nuestra palanca, que es justo donde está ahora. Mentira, un poquito más abajo. Ahí. Sería marcha adelante. Y así no nos estorba, queda viendo para adelante. Y ahí el buggy va para adelante. Aquí sería punto muerto. Es en cortito, apenas se mueve. Y aquí sería marcha atrás. Ahí está marcha atrás. Ese es todo el movimiento que tiene. Brutal, 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 brutal. La verdad es que estoy encantado. Aparte la sensación de clac, clac, o sea, aún me pega un poquito el tubo de ahí de la chapa esa, pero creo que voy a hacer este agujero un poco más grande y ya está. No sé si lo voy a poner de pronto aquí, eliminar esto y ponerle un pequeño soporte aquí a la varilla, así como tengo allá en la de las marchas, que básicamente es lo mismo. Le doy aquí y pasan las marchas de la moto. Así que nada, básicamente eso es lo que quiero terminar de hacer aquí y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, y aparte también le puse estos foquitos, así se va viendo esta hora. Estas son las luces de posición. Son ahí ojos de ángel rojo, foquito cuadrado. Voy a terminar de pintar todo. Y también tiene luz larga, que la tengo conectada con la barrita esta y esta al mismo tiempo. La verdad es que hace buenísima luz. Bueno chicos, ya el engendro listo prácticamente. Lo que me quedan son 3 tonterías. Mañana le vamos a dar caña durísimo al Polaris, a ver si ya lo dejamos listo ya del todo. Que lo que nos queda realmente es terminar de montar toda la carrocería, ponerle también alguna lucecita, ponerle, bueno, el cubrebajos, que lo tenemos por aquí, ese chapón completo que está ahí abajo. Así que nada, mañana vamos a darle duro a esto. Esperen algún vídeo por ahí de un short. Y ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, denle like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, el evento de Silleda el 9 y el 10 de diciembre van a estar ahí estos 3 proyectos. Para el que los quiera ver, que los tenga aquí cerca, pues bienvenido sea. Así que ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.